Entonces hoy vamos a ver Dropout. Ya habíamos empezado un poquito la última clase y pues lo que dijimos es que era una técnica de regularización y lo que hacía era, o sea, vamos a ver la descripción, pero bueno, ya como habíamos empezado la vez pasada, es que le podemos aplicar Dropout a cualquier capa y lo que va a hacer es apagar esas capas aleatoriamente, apagar las neuronas de la capa aleatoriamente. Entonces ya como se puede ver de manera formal es que cada salida de la capa a la que le estamos aplicando dropout se va a multiplicar por una variable aleatoria Bernoulli. Entonces como la Bernoulli toma valores 0, 1 y toma el valor 0 con probabilidad P o bueno 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P, pues entonces tiene el efecto de que cuando no se activa la variable aleatoria Bernoulli, pues esto se apaga, ¿no? Bueno, se hace 0, ¿no? Que tiene como que el efecto de apagarse. Entonces como que esa es la idea, pero bueno, tenemos que encajarla en el esquema de entrenamiento y pues ya evaluación de los modelos de aprendizaje de máquina y dentro de todo el esquema, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo en aprendizaje de máquina cuando estamos entrenando? Pues queremos encontrar los parámetros de un modelo que minimicen el error en el conjunto de entrenamiento, ¿no? Es lo que estamos haciendo pues constantemente, pero aquí ya nos surge como que una pregunta, ¿no? De cómo vamos a entrenar modelos donde algunas de las variables son aleatorias, porque hasta ahora, al menos lo que hemos visto nosotros, todos los modelos que estábamos trabajando eran deterministas, en el sentido de que para una entrada siempre iba a producir exactamente la misma salida. Pero ahorita con esta nueva capa que estamos introduciendo de dropout, ya el modelo no es determinista, ¿no? Ya el modelo para la misma entrada puede producir diferentes salidas, porque las neuronas que se van a apagar pues pueden ser distintas en cada vez que ejecuto mi modelo. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué estamos optimizando? O sea, ¿qué es lo que queremos minimizar? Si está cambiando algo de lo que queríamos minimizar. Y también lo empezamos a ver, creo, bueno, no me acuerdo, pero pero ¿qué tendríamos que minimizar? O sea, ¿qué es lo que haría sentido en este caso minimizar si tenemos ahora nuestros modelos que ya son estocásticos, ¿no? Son probabilísticos en este caso cuando ya introducimos esta capa de dropout. Y digamos que antes, o sea, digamos así, antes, no sin aleatoriedad. El problema que queríamos minimizar queríamos minimizar los parámetros. Bueno, aquí en Deep Learning los pesos, o sea, los pesos serían los parámetros de 1 entre n, de la sumatoria de i igual a 1 hasta n mayúscula, de la pérdida que hay entre el modelo, o sea, digamos nuestro modelo es f para las diferentes entradas x, y el modelo está parametrizado, ¿no? O sea, tiene los parámetros w con respecto a la salida de veras, ¿no? Con respecto a y. Entonces eso es lo que queríamos minimizar, ¿no? O sea, queríamos minimizar los parámetros que los parámetros w que minimizan el error en el conjunto de aprendizaje. O sea, aquí los datos del x1 hasta el xn con su correspondiente salida y1 hasta yn son los datos de entrenamiento. Y pues yo en lo que quiero en entrenamiento pues se convierte todo esto en un problema de optimización, es minimizar esto, ¿no? Y puede tener otras regularizaciones, pero este es el caso más simple, ¿no? Y bueno, y esto es lo que hacíamos antes. Entonces ahora, ¿qué haríamos? Entonces, si le pongo ahora con aleatoriedad, ¿qué pasa? Una de las primeras cosas que pasan es que cuando yo hablo de mi modelo, o sea, yo puedo escribir mi modelo así como es antes, o sea, digamos que tiene la misma estructura, pero ahora estamos agregando dropout. Entonces vamos a poner aquí la variable que queremos que evalúe mi función que es, pero también aquí va a tener un conjunto de variables aleatorias, que son las Bernoulli, les voy a poner así como un vector de Bernoulli. O sea, podría convertir esto a que sea determinista si yo ya especifico de antemano cuáles son las variables Bernoulli,
Pero bueno, y aquí sigo teniendo mis parámetros del modelo, ¿no? Mis pesos del modelo. Entonces aquí ¿cómo podría hacer esta función? O sea, esto cuando ejecuto esta f para un x arbitrario, pues voy a tener que instanciar estas variables aleatorias Bernoulli, que algunas van a tomar el valor 0 y otras van a tomar el valor 1, y pues ya voy a tener una salida. Y luego para esta misma x, de nuevo si la vuelvo a ejecutar, pues puede de nuevo sacar algo distinto, porque el vector de vez que se instancie, porque son variables aleatorias, pues puede que sea distinto, ¿no? Entonces estas son las Bernoulli, ¿no? Son variables aleatorias Bernoulli. Y pues aquí como en este caso con qué tendría que predecir, o sea, qué sería lo que tal vez tiene sentido, porque ya me engañaron. Bueno, mejor hace sentido predecir. ¿Cuáles se van a pagar? Pues entrenar, o sea, ¿cuál es mi objetivo de entrenamiento aquí? O sea, ¿qué quiero hacer ahora? Tal vez ver cuáles son, o sea, como va a estar cambiando el conjunto de Bernoulli, entonces cuáles son como esas neuronas que producen los mejores resultados cuando están prendidas. Pues tal vez de cierta forma, o sea, tal vez sea una consecuencia de lo que vamos a hacer, pero así directamente como que... O sea, ¿qué es lo más fácil? O sea, como qué es lo que más fácil que se les ocurre. O sea, ¿qué debería de...? O sea, yo cuando tengo... O sea, siempre que tengo variables aleatorias uno empieza a pensar en pues, varias cosas, ¿no? Uno, que el experimento es estocástico, entonces pueden salir diferentes cosas, pero si yo ya quiero hablar de ese experimento, pues puedo decir muchas cosas, ¿no? Por eso estudiamos probabilidad, para tratar de, aunque exista esta incertidumbre, podamos tener un poco de control sobre esta incertidumbre o tener idea de lo que está pasando, y hasta el punto de que a veces pues sí podemos hacer predicciones precisas, que es lo que queremos hacer aquí. Entonces, cuando tenemos completamente el modelo de aleatoriedad, es que tenemos toda la distribución de lo que puede pasar y cuál es la probabilidad de que cada una de esas posibles salidas ocurra. Pero hay veces que eso no es posible, ¿no? Cuando el problema estocástico es muy difícil, o por ejemplo aquí, aunque las variables aleatorias son sencillas, como están incrustadas o embebidas en un modelo muy complicado, pues tal vez no vamos a tener toda la distribución de las posibles salidas que puede tener mi función f, que en principio podría ser fácil, ¿no? Porque para cada, por ejemplo, si es un problema de clasificación, para cada entrada pues vamos a tener una distribución de probabilidad de salida para cada una de las clases, ¿no? Pero tendríamos que tener una distribución pues para cada x y dependiendo de esta aleatoriedad. Pero entonces, ¿qué es lo siguiente más, la siguiente información que ya nos empieza a hablar de este problema aleatorio, pero que igual tal vez sin toda la información? Es el valor esperado, ¿no? O sea, es como que la primera propiedad o la primera información que uno busca de una variable aleatoria. Entonces, como estas son variables aleatorias, lo que podríamos pensar es que esta es una función aleatoria. O sea, porque los valores de nuevo que va a dar para un mismo x, pues va a ser un valor aleatorio, ¿no? Pero tal vez lo que quisiéramos entonces es decir, bueno, pues tal vez eso está muy complicado, pero a lo mejor sí puedo saber, o me gustaría saber, cuál es el valor esperado con respecto a estas variables aleatorias Bernoulli que toma mi función f. Y digamos que esto de nuevo todavía sigue siendo para un W fijo, ¿no? Entonces yo tal vez lo que quisiera optimizar con respecto a cada punto de mi dataset, pues es este valor esperado, ¿no? O sea, yo quisiera que en valor esperado, cuando tengo este dato y estos pesos, pues voy a tener un valor. Entonces voy a optimizar los valores de mis pesos para que este valor esperado sea lo más pequeño posible. O bueno, ya digamos más que este valor esperado, hasta ahí está mal. O sea, sí puedo hacer el valor esperado, pero aquí más bien el valor esperado de lo que me interesa, que ese es el valor esperado de la pérdida, ¿no? Entonces, como que lo que me interesaría sería tratar de reducir el valor esperado de la... Y bueno, y si ya esto lo pongo
en el contexto que quiero hacer, que aquí sí, y de nuevo aquí puedo tomar el promedio desde i igual a 1 hasta n, y yo lo que voy a querer es minimizar con respecto a los pesos igual, ¿no? Que aquí hasta me adelanté de un paso, pero bueno, no importa. Pero entonces lo que quiero hacer, o sea, lo que pienso que tiene sentido hacer, es que si ahora mi función es estocástica, entonces yo lo que voy a querer minimizar, pues aunque sea, es el valor esperado. O sea, ¿cuál es el valor esperado de la pérdida que tengo para cada una de las entradas correspondientes? Y que como eso depende de los pesos, pues ahora quiero encontrar los pesos que a lo largo de todo el dataset minimice el valor esperado del error. Y que todo esto pues va a ser pues digamos que va a ser posible si es que pues, yo tengo, o si puedo aproximar, o tengo una interpretación de qué es este valor esperado. O sea, si lo puedo pues, estimar o calcular de alguna forma, o si estoy optimizando este valor esperado de alguna forma, que es ahorita lo que vamos a tratar de entender. Pero bueno, es esto lo que en principio, si nuestro modelo es estocástico por estas variables aleatorias, pues que yo intente predecir o intente encontrar los pesos que minimizan el error de mi modelo, ¿no? Y eso también lo hubiéramos visto mucho en los cursos, digamos que tradicionales de Machine Learning. Hay muchos modelos probabilísticos que se estudian. Igual tal vez eso ayudaría un poco. Cuando uno lo que quiere hacer, más bien que maximizar el error en el entrenamiento, lo que uno trata de hacer es, más bien en vez de minimizar el error en el entrenamiento, lo que uno trata de hacer es maximizar la probabilidad de que los datos sean observados, los que están en el entrenamiento. Pero bueno, así es lo que tenemos hasta este momento. Entonces vamos ahora a tratar de entender, pues o sea, si esto es lo que estamos haciendo, pues vamos a ver si tenemos idea de qué es esta cantidad de aquí. Entonces este es el valor esperado de la función de pérdida, o sea, de cómo se equivoca mi modelo actual para los parámetros W, para la entrada XY que debería de salir la salida YI, porque hay diferentes salidas de estos, ¿no? Por ejemplo, este estaría muy chido si, para no importar cuál es el patrón de vez que obtengo, siempre la predicción es la correcta. O sea, eso sería que el valor esperado pues, del error es 0 y pues, hasta igual sin varianza, ¿no? Lo que sea. Entonces estaría muy padre. Pero bueno, si expandimos esto ¿qué quiere decir? O sea, como si me viera apenas para tratar de entenderlo, pues tendría que escribir pues, explícitamente ese valor esperado, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que escribir ese valor esperado? Y ahorita supongamos que estas B's, supongamos que es una sola capa. Supongamos que B ahorita es un vector de variables aleatorias Bernoulli. Y digamos que el vector es de tamaño L, ¿no? Que es que una capa de la red neuronal era de tamaño L, ¿no? Y a cada una de esas neuronas de esa capa se les aplicó pues se les está aplicando dropout. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese valor esperado en este caso? De nuevo, ¿qué es el valor esperado? Pues eso es la sumatoria, sobre todo los posibles valores que pueden tomar las variables aleatorias, ponderados por la probabilidad de que tome esos valores. Aquí como la aleatoriedad pues nada más depende de la variable aleatoria Bernoulli, pues la probabilidad de que ocurra un patrón de posibles valores de esos B's, si es que todos tienen probabilidad 1 con probabilidad P. Entonces, ¿esto qué sería lo primero? O sea, sería la sumatoria sobre todos los posibles valores que pueden tomar las variables aleatorias. En este caso, pues son todos los posibles patrones
de B, ¿no? O sea, son todos los posibles patrones. Le voy a poner aquí así, ¿cómo le pondré? Le voy a poner en el patrón. Pues sí voy a usar la misma B, o sea, todos los B, o sea, es este mismo vector B, y ese va a poder estar en un vector que es de ceros o unos elevado a la L, ¿no? O sea, son las posibles instanciaciones de ese vector de Bernoulli, pues va a ser un vector de longitud L de ceros o unos, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de observar pues, un vector de esos en particular? Pues va a ser los que aparecen en 1, o sea, digamos que va a ser P a los que aparecen en 1, le voy a poner así números 1 y 1 menos P los que aparecen en 0, ¿no? O sea, esos son los que estoy haciendo. Y después aquí pues multiplicado por la función que nos interesa, que aquí va a ser L pues, de lo mismo que tenía, ¿no? De XY, ese vector que se instanció ya, o sea, B ya es, para esta sumatoria, pues ya va a ser desde el vector de puros ceros hasta el vector de puros unos, y pasando por todo lo que tenía, ¿no? Entonces, y ya esto es lo que tendría que minimizar. Entonces, si tendría que minimizar, bueno, y digamos que este es el valor esperado, ¿no? O sea, este es el valor esperado, y digamos es lo que define esta cantidad que tengo aquí. ¿Sí están de acuerdo? Perdón, la L del bajo el índice de la sumatoria, ¿de qué significa la L? Sí, de hecho este es el tamaño el tamaño del vector aleatorio, pero como también estoy usando L para el los, mejor si conviene, para que no sea confuso, vamos a ponerle aquí K, ¿no? Entonces, digamos que ya tenemos esto, ¿no? Entonces, de nuevo, si ya tenemos esto y nuestro objetivo es encontrar los parámetros que minimicen, o sea, los Ws que minimicen este valor esperado, ¿cómo tendríamos que hacer? Pues tendríamos que calcular el gradiente con respecto a los parámetros de todo esto, ¿no? Y pues, actualizar con respecto a eso, que ahí de entrada vamos a empezar a ver que está pues bastante pesado, ¿no? Porque para calcular ese valor es pesado, pues tendríamos que hacer esta sumatoria que es exponencial con el tamaño de los Bernoullis que están en la capa. Pues entonces, pero eso entonces es así como que muy pues muy ineficiente. Pero por otro lado, como sí tenemos más o menos noción, o sea, tenemos tanto noción de esto, y pues esto pues es lo que ya está dado en términos del modelo, pero digamos que si yo quisiera, pues calcular el gradiente, o sea, si quisiera calcular el gradiente con respecto a los parámetros de este valor esperado, ¿qué le pasaría ahí al gradiente? ¿Cómo tendría que introducirlo allí? También de nuevo usando la linearidad del gradiente, ¿no? Es el gradiente, si tengo el gradiente de una suma de funciones, es la suma de los gradientes, ¿no? Es la propiedad de linearidad de las derivadas y que se sigue hasta el gradiente. Entonces, si yo lo que tengo es que quiero calcular el gradiente de esta cosa, pues como me quedaría me quedaría todo esto y nada más voy a empujar el gradiente hasta donde sí afecta, hasta donde las variables que sí afecta, ¿no? Que son pues, ya la función de pérdida que tiene ahí metida a
los parámetros W, ¿no? Y entonces si ya yo veo esta expresión, ¿qué es lo que a veces se hace? Pues yo puedo regresarlo de nuevo a la forma de valor esperado, y esto a lo que va a ser igual es que es el valor esperado con respecto a las variables aleatorias Bernoulli. O sea, nada más era para que quedara lo más claro posible y también para empezar a entender, porque lo vamos a utilizar ahorita, de estas variables aleatorias, del gradiente de W con respecto a esa pérdida, que en este caso pues era nada más para el f de xy, y aquí donde de nuevo las b se vuelven a convertir en un valor esperado, diré en una variable aleatoria. Y pues ya, ¿no? Entonces, como que, o sea, lo que dijimos, o sea, lo que llevamos hasta ahora es que lo que queremos es minimizar este error. Entonces queremos minimizar esta expresión, que es el valor esperado de la pérdida, dado que esto es una variable aleatoria. Y de nuevo, si supongamos que ya queremos resolver este problema de minimización, entonces ahora para resolver este problema de minimización, pues lo que quisiéramos es aplicar el gradiente pues, a esta función, que ya es mucho más complicada porque pues, ya es es una sumatoria de valores esperados. Y lo que dijimos primero, pues vamos a entender qué es el valor esperado, ya nada más lo escribimos de manera explícita, y luego dijimos, si esto le calculáramos el gradiente, pues tendríamos que meter el valor esperado dentro de la sumatoria del valor esperado, o sea, porque es lineal, y nos quedaría de esta forma. Ahora aquí, en este sentido, ¿qué ayuda a tenerlo en esta forma? Y de hecho me falta una llavecita, ¿no? ¿Qué me ayuda a tenerlo en esta forma? Digamos que ya es donde esto va a ocurrir en un montón de contextos de aprendizaje de máquina, y en un montón de contextos de probabilidad, y en un montón de contextos de varios lados, que es que como esto de nuevo es muy difícil o muy ineficiente, más que difícil de calcular de manera exacta, porque de nuevo tendríamos que hacer la suma sobre todos los posibles valores de los patrones que podemos formar de ceros y unos, o porque también es muy difícil tener una expresión cerrada de esta sumatoria, dado que pues esto es también muy, muy difícil, ¿no? Es una estructura muy, muy difícil. Entonces, cuando tenemos eso, ¿cómo podemos recurrir? O sea, ¿cómo podemos aproximar este valor esperado? O sea, ¿cómo lo podemos aproximar? ¿Cuál es la técnica, digamos, que de probabilidad o de estadística que utilizamos para aproximar valores esperados? Y es en base a lo que pues sí está subyacente mucho de lo que es estadística, pero aquí lo vamos a utilizar y se utiliza en un montón de contextos de machine learning. Pues podría ser aplicar el teorema de muestreo y nada más hacer el experimento con su conjunto. Sí, no, entonces hacer lo que... No, es tu nombre... Timoteo, lo que dice Timoteo es hacer a lo que ya, como resumiéndolo en un solo término, es Monte Carlo, ¿no? Es hacer Monte Carlo. ¿Qué es hacer Monte Carlo? Pues tratar de tomar muestras sobre esta variable aleatoria y calcular pues, la función que nos interesa, y estimamos este valor esperado sacando el promedio de esas cosas que hicimos. Y de nuevo, por el teorema del límite central, etcétera, pues lo que esperamos es que pues, este estimador sí es un bias, o sea, sí corresponde al valor esperado, y puede ser que sea lo suficientemente bueno. Entonces, pues, lo que haríamos aquí pues, es tratar de hacer eso. Y entonces eso como ya se vería reflejado en el entrenamiento de este tipo de modelos. O sea, de ver primero, o sea, lo primero pues sería, vamos a hacer una instanciación de los valores de B, o sea, cuando estamos haciendo Monte Carlo. O sea, digamos que es hacer una instanciación, pues de que ya vamos a tratar de digamos, vamos a tener con lo que haríamos en principio con Monte Carlo, pues es tener varios de estos, ¿no? O sea, hacer varias instanciaciones de mi variable aleatoria con la distribución de probabilidad apropiada. Entonces voy a tener aquí instanciaciones desde B1 hasta B, no sé, BS, ¿no?
sabe instanciaciones de las variables aleatorias y voy a tratar de calcular o ver si puedo calcular este gradiente. O sea, si puedo calcular este gradiente para las diferentes BIs que tengo. Y aquí ya surge otra pregunta. ¿Se puede? O sea, ¿cómo podríamos calcular cómo se podrían calcular estos gradientes? Digamos, con todo lo que saben hasta ahora, ¿cómo calcularían este gradiente? Que pues, debe de ser una función de W, ¿no? O sea, tiene que ser el gradiente con respecto a W. O sea, es un vector que va a tener el tamaño de los Ws, que en este caso serían pues, todas las matrices de pesos y todo, y el chorizo que estuviera en un modelo profundo. Pero ¿cómo lo calcularían? O si se puede calcular. O sea, digamos aquí de nuevo la interrogante es que están estas variables aleatorias, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando allí? O sea, ¿sí se puede calcular o no? Pues cada una de esas instanciaciones lo que va a hacer es que en una capa va a haber ciertas neuronas y otras no. Entonces, pues se podría calcular mientras no se rompiera toda la capa. El gradiente todavía puede fluir por toda la. Sí, y aunque se rompiera toda la capa, ¿no? Esto nada más quiere decir que es una función que no pasa nada de ahí, entonces el gradiente pues, nunca va a fluir, pero es parte del modelo. Entonces, así lo que podemos ver en esto es que si hiciéramos nuestro grafo computacional, pues todo sería igual, pero cuando llegamos si aquí lo partimos, digamos tenemos aquí el H1, o sea, vamos a tener todas las neuronas de esa capa de que estamos aplicando dropout, hasta HK quedamos. Pero aquí, ¿qué teníamos? O sea, lo que teníamos es que también la salida correspondiente que vamos a tener pues eran o sea, ya las que les vamos a aplicar dropout, pues le va a salir H1', H2' y H3'. Pero como lo escribimos, y de hecho desde aquí es importante, es que entonces estamos agregando ahora este modelo, tiene variables aleatorias Bernoulli, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la Bernoulli 1, la Bernoulli 2 y la Bernoulli 3, y ya la salida, o sea, va a depender de estas dos, ¿no? O sea, la salida, ¿cómo es la salida? Pues la multiplicación de las dos variables aleatorias, ¿no? Siempre vamos a tener que HI' es igual a HI por BI, ¿no? Entonces, esta función pues es bien fácil de derivar, ¿no? O sea, ¿cuál es la derivada de esta función con respecto a HI? ¿Qué es lo que tendríamos para el gradiente? Pues va a ser BI, ¿no? Y ya BI pues va a depender del valor. Si tomó el valor 0, pues ya ahí es donde quiere decir que no fluye el gradiente. Y si tiene el valor de 1, quiere decir que si fluye el gradiente, pues va a fluir pues con la identidad, ¿no? O sea, va a fluir lo que venía de aquí, pues nada más va a pasar así directamente. Aquí lo importante tal vez de ver es que pues el meter estas variables aleatorias, si estas variables aleatorias no dependen de los pesos, pues el gradiente pues puede fluir pues normalmente. De hecho, más adelante cuando veamos modelos generativos, hay un truco que se le llama, hasta le pone nombre pomposo, que el reparametrization trick, o sea, como que el truco de reparametrización, que es cómo tú puedes trabajar con modelos aleatorios y hacer gradiente, siempre y cuando las variables aleatorias no dependan de los pesos. Y eso se puede hacer porque en muchos modelos probabilísticos uno puede crear pues, variables aleatorias utilizando modelos, digamos, base, o sea, como variables gaussianas estándar, y a estas si le sumas cosas, pues ya las puede ser que dependan de los pesos, pero la aleatoriedad misma es independiente de los pesos, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Pero bueno, aquí lo importante que quiero que se vea es que aquí cuando calculemos el gradiente con respecto a los pesos, y si estos son variables en nuestro grafo computacional, pues aquí como esto no depende de los pesos, pues nada más simplemente el gradiente pues no va a pasar por aquí, ¿no?
pero sí va a pasar pues por todas estas capas, y como esta función pues es el producto, cuando este esté prendido sí va a pasar y cuando no esté prendido no va a pasar. Entonces, para una sola instanciación del modelo, o sea, cuando hagamos una sola instanciación del modelo, podríamos, pues sí, o sea, aquí vamos a obtener, para esta instanciación, vamos a obtener un valor del gradiente dado. O sea, vamos a obtener, digamos que aquí esto va a ser igual, pues ya al gradiente, a un gradiente para con respecto a W, pero igual aquí le pongo también para esta instanciación B1, ¿no? Y esto pues es un vector, o hasta le voy a poner aquí así. Esto va a ser un gradiente con respecto a B1. Y este va a ser igual al gradiente con respecto a B2. Bueno, aquí a veces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si ya tenemos todos estos gradientes, pues ya también podemos hacer gradiente descendente, porque podemos ahora actualizar pues el valor de los gradientes que tengamos con respecto a este promedio que vamos a obtener, ¿no? O sea, ya digamos que ya en el algoritmo de gradiente descendente, pues ya de nuevo como tenemos esta suma igual, lo que tendríamos que hacer es decir, mis nuevos pesos van a ser igual a los pesos viejos, pero luego menos, ya dependiendo la tasa de aprendizaje, luego aquí el promedio de estos Gs. Que tuviese, ¿no? No se tengan dudas o preguntas hasta este momento. Y aquí tal vez algo importante que aclarar, porque ya es a lo que sigue, que esto nada más fue para estimar el gradiente con respecto a un solo elemento de mi conjunto de entrenamiento, ¿no? O sea, esto lo haríamos para un solo elemento de mi conjunto de entrenamiento. Y en realidad, pues si estuviéramos quisiéramos calcular el gradiente de todo mi error, o sea, de todo el conjunto de entrenamiento, pues tendríamos que, pues en principio, tomar muestras para cada elemento del conjunto de entrenamiento y sumarlos, ¿verdad? Entonces ahí sería un relajo de sumatorias, ¿no? Pero no sé si hasta este momento tienen alguna duda o comentario. Básicamente se corre SMS con diferentes variables arbitrarias, bueno, instanciaciones de esa variable, y por patrón se hace la actualización de los parámetros. Sí, y por patrón sería bueno, todavía no llegamos a, digamos que hasta este momento podría parecer que es eso, ¿no? Y de hecho sería por principio, por teoría, lo que deberíamos hacer. O sea, lo que deberíamos hacer, digamos, en una primera versión de cómo entrenaríamos estas cosas, sería para todo mi conjunto de entrenamiento, para cada par de mi conjunto de entrenamiento, calcular un conjunto o instanciar un conjunto de esta aleatoriedad. Eso nos va a dar B, bueno, si le puse B, de otra vez puse B, igual es vamos a cambiar, S distintas instanciaciones de ese gradiente, o sea, para los diferentes valores que toma B, esos le saco su promedio y ese va a ser el promedio del gradiente, pero nada más con respecto a un solo elemento del dataset, ¿no? Pero ¿cómo hacemos cuando entrenamos una función de error que es la suma de un montón de data points? Pues también nada más la sumamos y calculamos el promedio de ese. Entonces, de esas n conjunto del tamaño de entrenamiento, pues tendríamos que generar para cada uno dataset. Entonces, lo que estaríamos generando serían n por s, diferentes instanciaciones de este vector de variables aleatorias, donde para cada conjunto de esas s corresponderían a uno de estas cosas. Y ya si sacamos el promedio de todas estas, o sea, sus correspondientes de s y luego el promedio de eso, es como con lo que actualizaríamos el gradiente. Entonces esa sería versión 1 de cómo entrenar estos modelos con Dropout, y que de principio pues estamos usando el fundamento de que si estos gradientes para cada uno de estos están convergiendo a su valor correcto, ¿no? Este es un buen estimador, pero está muy pesado, no sé si de por sí para cada un solo paso de gradiente descendente utilizar todo el dataset,
pues es impráctico, ¿no? Pero este problema ya lo habíamos resuelto, o al menos ya teníamos una solución que utilizábamos para no utilizar todo el dataset y que vimos que también tenía mejoras, aunque creo que no lo vimos tan a profundidad. ¿Qué era qué? O sea, ¿qué teníamos que hacer en este caso? Utilizar los Batch, ¿no? Hacer gradiente descendiente, pero estocástico. Entonces aquí, digamos, la pregunta de nuevo sería, ¿aquí aplica gradiente descendiente estocástico? Y digamos que sí sigue aplicando, ¿no? Nada más que ahora en vez de que cada puntito de aquí nada más lo sacáramos el gradiente, pues antes nada más para cada valor era un solo valor del gradiente, o sea, era un solo vector de gradiente para cada dato. Ahora en principio cada dato lo podríamos, pues también para que fuera un estimador pues, más estable, hacer una muestra de versiones de instanciación de los variables aleatorios. Pero lo que ya se hace en la práctica y lo que se ha observado que es lo suficientemente bueno y podemos argumentar tal vez por qué si es el caso, es que todo esto se va a hacer, pero con gradiente descendiente estocástico y cuando S es igual a 1. O sea, no se van a tomar muestras de la aleatoriedad que puede tomar un vector al azar, sino que para cada X de estos, nada más voy a instanciar una vez el vector de vez y con respecto a eso voy a calcular el gradiente y eso va a ser mi valor que tenía antes. Entonces, en esencia, todo esto lo que vimos fue para decir que como se entrena en la práctica dropout, es igual, o sea, es de hecho sin hacer nada, o sea, es hacer absolutamente nada, solo simplemente agregamos a nuestro grafo computacional pues la capa de dropout, que son estas variables aleatorias Bernoulli, y multiplicadas por el valor real, ¿no? Que va a tener el efecto de apagar a veces algunas de las salidas, pero a la hora de entrenar pues no estamos haciendo nada, o sea, nada más simplemente están apagando a veces mi gradiente que fluya como lo deben de hacer por cómo está definido la capa de Bernoulli. Y eso lo que está haciendo a su vez, ya si lo queremos explicar, está haciendo este proceso de hacer la estimación del gradiente de este gradiente aleatorio, pero donde en realidad nada más estamos tomando S igual a 1, o sea, nada más estamos tomando una sola muestra. Entonces digamos que ahí podríamos tener la duda o la inquietud de que pues, pueda tener mucha varianza, ¿no? De si nada más estamos tomando el error del gradiente con respecto a una sola muestra, pues aunque sí es el valor esperado es el correcto, pues puede que tenga una varianza muy, muy grande. Pero al mismo tiempo, como digamos que, o sea, lo que se ve experimentalmente, como cuando tomamos nuestro batch de tamaño 64, pues va a haber 64 instanciaciones del vector Bernoulli, pero para diferentes XY. Pero como estas a su vez, o sea, digamos, cada una de estas modelos, la salida no es completamente independiente porque pues depende de los mismos pesos, pues a lo mejor y es una suma, o sea, es un promedio de 64 cosas que hay en nuestro batch, pues puede que la varianza no sea tan grande en realidad, ¿no? O sea, puede ser que la varianza no sea tan grande en realidad. Y es lo que se verifica experimentalmente. No sé si tengan dudas o preguntas. Como que toda esta explicación fue para dos cosas. O sea, una para que se entendiera pues qué es lo que está haciendo mecánicamente dropout cuando se está entrenando. Entonces, dropout cuando se está entrenando, pues nada más está incluyendo este vector de variables aleatorias, pero al final el gradiente pues nada más lo que tiene el efecto de estas variables aleatorias es de que para una instanciación nada más de ellas pues las va a apagar y las va a prender para una de las instancias que están en el batch, y eso lo va a hacer para todos los batches, y ya después pues no va a hacer nada más, ¿no? Y luego entender que eso es una aproximación de Monte Carlo, pero donde nada más estamos tomando una única muestra para nuestro estimador. Ahora aquí, por ejemplo, sería muy interesante, yo nunca lo he hecho, pero creo que sería interesante pues probar estas hipótesis, ¿no? Probar estas hipótesis de qué decir, pues vamos a agarrar así en entrenamiento y en vez de correr donde es igual a 1, pues vamos a correrlo cuando S es igual a 5, por ejemplo, o cuando S es igual tal vez más grande, tal vez 20, y ver cuál es la varianza que tiene este gradiente. Saber qué tanto está cambiando el gradiente, tal vez midiendo su norma o algo, o si no ya hasta irnos hasta más lejos, o sea, como que
Sí, o sea, como que ver el efecto de utilizar ese más grande y si es justificado por la eficiencia de utilizar ese igual a uno nada más, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. O sea, si entendí bien, eso que puso ahí de que se tendría que correr para calcular el valor esperado del gradiente múltiples veces para diferentes instanciaciones del vector B, es como el ideal, pero ya en la práctica no vamos a hacer eso, sino que únicamente se instancia una sola vez. Sí, sí, exactamente eso. ¿Y cuál sería la justificación de eso? Es también lo que estaba tratando de mostrar, o sea, de que como de todas maneras estamos haciendo aquí como que dos aproximaciones. La primera aproximación del gradiente que queremos es que estamos haciendo gradiente descendiente estocástico, que en vez de agarrar la sumatoria sobre todo el dataset, nada más estamos agarrando la suma sobre un conjunto de valores de ese dataset. Entonces es la primera aproximación. Ahora la segunda aproximación es que para el gradiente de cada uno de los elementos de ese batch, también para estimar el gradiente apropiado ahora que tenemos aleatoriedad, también deberíamos hacer diferentes instanciaciones de ese vector B. Y pues ya hacer un promedio de esas instanciaciones y después sumar para todos los elementos del batch. Pero ahí también estamos haciendo otra aproximación. En vez de hacer varias instanciaciones del vector B, nada más vamos a hacer una sola instanciación del vector B y ese va a ser nuestra aproximación del gradiente. Entonces lo primero que tiene que tener claro, y ahora por qué eso es bueno, digamos, por qué no es tan malo como tal vez uno le podría dar miedo dado que es una sola muestra, es de que hay en principio mucha relación entre los diferentes elementos del dataset porque vienen de la misma distribución y también de la función misma que tenemos, ¿no? O sea, también son los mismos parámetros, o sea, es la misma función y los mismos parámetros, y entonces la información que da una instanciación para un elemento del dataset, o sea, eso también es pues puede ayudar, o sea, también ahora la siguiente instanciación que vamos a dar, aunque es para un elemento diferente del dataset, también está relacionado con el gradiente que tenemos, que queremos calcular. Pero bueno, entonces digamos que, o sea, esto es en entrenamiento, y entonces en entrenamiento pues, lo único que estamos haciendo es, cuando calculamos el gradiente para un elemento del batch de gradiente descendente, pues nada más vamos a instanciar uno de los valores del vector B, así como en gradiente descendiente estocástico, se hace una instanciación de este vector aleatorio, y ya con esos gradientes es como se suman para todos los elementos del batch, se saca el promedio y es como se actualiza el vector de gradiente descendente. Pregunta, y esa, vamos para clarificar, ¿y esa instanciación del B se está haciendo para cada batch, ¿verdad? ¿O es para cada valor de X dentro del batch? Es para cada valor de X dentro del batch. A ver, espérame tantito. No, yo creo que ya estoy dudando, pero bueno, ahorita pensándolo, o sea, ¿qué sería lo más apropiado? ¿Ustedes qué creerían que es lo más apropiado? Según la fórmula, para cada valor de X y tendría que tener un B diferente. ¿No? O sea, que para cada una se tendría que tener un valor diferente. ¿Y qué sentido, qué implicaría que fuera el mismo patrón para todos los elementos del batch? La misma instanciación de la variable. Ajá, la misma instanciación de la variable aleatoria. Bueno, también me haría sentido, porque creo que podríamos estar probando con... O sea, ya no sería tanto ese miedo de que es nada más una muestra de una de las posibilidades de los cambios dentro de la rango.
podríamos estarla evaluando varias veces dentro de todo el batch. Sí, no sé, como que sería un valor más estable para la misma red, o sea, como que sería que estamos probando la misma subred o la misma, pues sí, ese modelo que dio para diferentes entradas, ¿no? O sea, como que estamos entrenando, digamos, cuál es el gradiente para, pues sí, para un mismo vector B. Pero a su vez, entonces, si estuviéramos haciendo eso, pues tal vez sería para el mismo batch también utilizar diferentes Bs. Yo creo que es así, o sea, yo creo que es uno diferente para cada elemento del batch. O sea, yo es como lo pensaría, pero también puede que haga un poquito de sentido si fuera el mismo para todos los elementos del batch. Y de hecho, pues ya que está, bueno, ahorita que terminemos eso, revisamos si dice algo de esa de información en PyTorch, por ejemplo, ¿no? Ya en la librería. Ahí ya depende del tamaño del batch, porque, por ejemplo, si estoy haciendo un batch demasiado grande donde casi todos mis datos quedan ahí, usar el mismo vector B haría que, siento que no daría tan buenos resultados que tengamos batch más chiquitos, que quizás sí tengan el mismo valor de B, pero porque ya tengo muchos batch, ya no estaríamos usando tanto ese pattern. No sé si me explico. Sí, no, y tiene sentido, o sea, si por ejemplo, como en ese caso extremo que no sería batch, o sea, que no sería gradientes estocásticos con batch, sino que sería entrenar todo el dataset, si nada más agarramos un B, o sea, ahí sí tenemos una varianza así muy, muy grande, ¿no? Con respecto a, pues al error de este modelo estocástico, de este valor esperado, porque sería un solo B para todo el dataset. Entonces, o sea, ahí definitivamente sí sería la varianza muy grande, y como que aquí la idea es de que si nada más estamos probando con un solo B, es porque sí, tal vez deberíamos entonces en principio, al menos en cada uno de los diferentes elementos del dataset, utilizar diferentes Bs. Entonces, por ejemplo, en ese caso de todo, cuando estamos utilizando todo el dataset, pues sí sería más sensato que cada B fuera una instanciación diferente, si no sí sería un problema. Pero tal vez si sí estamos haciendo el batch más pequeño, ahora ya en gradiente descendente estocástico por batch, a lo mejor si ya es lo suficientemente pequeño, pues sí sería tal vez utilizar el mismo B, porque de todas maneras estamos probando diferentes Bs, porque ahora son muchos batches, ¿no? O sea, sí puede que sí todo, o sea, digamos que este análisis sea dependiente de la relación que hay entre el tamaño del batch y el dataset completo. Y pues valdría la pena hacer experimentos con eso. Pero bueno, ahorita checamos en la ayuda y vemos ya específicamente cómo está. Pero bueno, ahorita por lo pronto nos quedamos con eso. Entonces eso es en entrenamiento, ¿no? En entrenamiento, pues nada más vamos a correr pues, alguna de esas instanciaciones. Entonces ahora, ¿cómo sería la prueba? De nuevo, si ahora ya entrenamos nuestro modelo, entonces ya lo entrenamos con esto y lo entrenamos escogimos unos pesos que en principio minimizan el valor esperado del error en el conjunto de entrenamiento. Pero ya a la hora de hacer la prueba, o sea, a la hora de hacer la prueba, pues de nuevo, o sea, ya tenemos un modelo que va a recibir un vector X, es un modelo aleatorio y que ya tenemos los pesos entrenados, ¿no? O sea, ya tenemos los pesos que minimizan en principio, si lo hicimos bien, el valor esperado del error en el conjunto de entrenamiento de este modelo. Entonces ahora si nos llega ya un X nuevo, o sea, si ahorita llega un X new, que ya queremos hacer la predicción para esa nueva persona y queremos decirle si se tiene que cuidar mucho porque sí es muy probable que le dé un paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos la predicción? Antes, de nuevo, o sea, digamos para ponerlo tal vez así como lo puse, o sea, antes, sin aleatoriedad, ¿qué hacía? Pues igual lo mismo, ¿no? O sea, nada más predecir con F, parece nuevo, nada más hacía F de X nuevo y ya con los pesos que había entrenado y pues con eso es con lo que predecía, ¿no? Esa era mi predicción. Y ahora con aleatoriedad, ¿cómo le tendría que hacer? Ya también lo habíamos dicho, pues es tratar de estimar con el valor esperado, ¿no? O sea, como que si tengo mi variable aleatoria que es complicada,
pues una cosa razonable por hacer pues es predecir con el valor esperado con respecto a la aleatoriedad de esa función f. Que igual ahí hay que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, si es clasificación, pues aquí más que como que el valor esperado sería hasta con la mayoría, ¿no? O sea, hago el valor esperado de... Bueno, no, sí sería... Pero digamos como de nuevo, como esto puede ser muy complicado, o sea, de nuevo esta es una variable aleatoria, o sea, si era explícito, pues de nuevo es una sumatoria sobre 2 a la k de posibles valores o del número de neuronas que se les aplicó dropout, pues de nuevo este valor esperado pues no se puede calcular de manera exacta. Entonces aquí de nuevo podríamos volver a aplicar este Monte Carlo, entonces hacer diferentes instanciaciones, de estas variables aleatorias que viven aquí y pues sacar el promedio y con ese promedio hacer la predicción, ¿no? Pero de nuevo aquí van a hacer un truquito que también es así una aproximación así bien, pues que uno podría parecer también muy riesgosa o muy como que pues no necesariamente va a ser lo verdadero que sería lo correcto. Entonces la aproximación que también ya se utiliza en la mayoría de las librerías, que aunque ya no las he checado mucho y no antes por ejemplo sí había la opción de hacer Monte Carlo como opción de la librería, o sea, ahí le podrías poner un parámetro, o sea, quiero hacer Monte Carlo, no hagas esto, pero no sé si travesti debería estar también, ahorita lo checamos, pero digamos que una posible solución es nada más predecir con f, así para el xnew, y utilizar en vez del valor de las variables aleatorias, utilizar el valor esperado de las variables aleatorias, pero ya metido aquí dentro de la función f, w, que en ese caso, pues, ¿cuánto valdría? O sea, en este grafo computacional donde teníamos la variable Bernoulli y teníamos la variable hi, que es donde la capa donde le estamos aplicando la hi', que era donde le estábamos aplicando esto, el resultado ya de aquí de hacer hi', pues era en este caso pues hacer hi, pero ahora aquí como estamos metiendo el valor esperado dentro de la función, quedaría con el valor esperado de la variable aleatoria bi, que ¿cuál es ese valor esperado? El resultado de P, ¿no? El valor esperado de la Bernoulli, como es 1 con probabilidad P, pues ese es su valor. Entonces era multiplicar estos por P. Entonces así se haría la predicción, pero lo que tiene que quedar primero muy claro es que esto definitivamente no es igual que el valor esperado con respecto a D de esta función, Entonces nada más se está utilizando como aproximación a esto, que es lo que nos interesa, ¿no? Que por ejemplo, cuando sí es cierto, tal vez dependiendo o sea, cuando sí es cierto de que el valor esperado de una función, de una variable aleatoria, sí sea lo mismo que aplicarle el valor esperado directamente a la variable aleatoria y ya someterlo en la función que yo tengo. Pues no, pues quién sabe, ¿no? Pero por ejemplo, si mi f es una función lineal, o sea, si f de la variable aleatoria x es una función lineal, por ejemplo x más b, pues entonces aquí si le calculo el valor esperado por la linealidad de la esperanza, pues el valor esperado de f de x pues va a ser igual a el valor esperado de x más b, que sí es igual que hacer f del valor esperado de x, ¿no?
Entonces, cuando la función es lineal, esto se aplica, pero ya para muchos otros tipos de funciones, esto necesariamente no va a aplicar. También hay unas familias de cuando las funciones son convexas, lo que más puede decir es que el valor esperado de f de x va a estar acotado por abajo por aplicarle f al valor esperado de x. Esta es la desigualdad de Jensen, que también es muy importante y ocurre un montón en probabilidad y en machine learning y pues en un montón de contextos también, ¿no? Entonces esto es cuando f es convexa. Pero una red neuronal, ya la función que surge de esta red neuronal y todo, pues definitivamente no es convexa, definitivamente no es lineal. Entonces pues esto se vuelve como que pues aventar un dardo nada más ahí a ver qué onda, ¿no? Y digamos que la razón primera pues es para no hacer Monte Carlo, o sea, porque hacer Monte Carlo para cada posible predicción, pues esto va a costar correr la red neuronal, pues el número de veces que querramos para mantener la precisión, ¿no? Que va a ser, pues, no sé, m veces. Y pues eso cuesta dinero para modelos grandotes, ¿no? Pues ya lo vemos, ¿no? Cuando estamos ocupando, no sé cómo se pronuncia, Claudio, ¿no? La inteligencia artificial de Anthropic, que me ha estado gustando más que GTP, entonces por eso la menciono, pero bueno, si ya la usas 10 veces ya te dice que ya te acabaste el día, ¿no? Entonces por hacer 10 instanciaciones de una salida, y si eso te lo gastaras en una sola salida, pues ya bailó, ¿no? Entonces, o sea, sí es costoso, o sea, ya para modelos tan grandes, pues sí es dinero correrlo 10 veces, ¿no? O sea, no es cosa de nada. Entonces, si pues, dardazo de utilizar esta aproximación aquí funciona más o menos bien, pues la tomamos, ¿no? Y es como a lo largo de muchos problemas distintos, tanto de visión como de lenguaje natural y hasta como también de datos tabulares, pues sí funciona. O sea, no hay una diferencia significativa entre hacer Monte Carlo y hacer esta cosa, o al menos es lo que se ha observado un poco experimentalmente. Entonces, pues ya, ¿no? Entonces así es como sería la predicción. Pero ahora en realidad como se hace también de nuevo, pues ya me estoy regresando, pero para intentar de que la cosa quede claro, es que en realidad durante el entrenamiento es donde se hace este escalamiento. O sea, así se hace pues la forma, o sea, así se hace esto, donde esta es la variable aleatoria durante el entrenamiento, pero aquí al mismo tiempo se escala ya de una vez aquí. O sea, de una vez aquí se escala entre la probabilidad P, o sea, se divide entre P, que es la probabilidad de que toma el valor 1 la variable aleatoria, para que ya en la prueba pues uno lo que tendría que hacer es multiplicar por P para predecir con el valor esperado, pero como ya pues te quedaría P por digamos que eso ya con la escala que tenía antes la salida de 1h entre P, pues te quede que ya el modelo prediga normal, ¿no? O sea, como que si ya estas no existieran, o sea, digamos que ya entonces en testing, haciendo este pequeño cambio, pues ya tienes tu red neuronal normal, que ya ni siquiera tienes que generar los valores aleatorios, o sea, ya no tienes que hacer esta operación, ya es como eliminar del grafo computacional todas las variables aleatorias Bernoulli y pues ya utilizar el modelo como si nunca hubiera existido aleatoriedad, ¿no? Y que eso pues tiene ventajas porque ya digamos de nuevo en producción, que no me gusta esa palabra pero bueno, ya pensando en industria, o sea, ya cuando utilizamos el modelo entrenado, pues ya es un modelo tradicional de machine learning, o sea, ya no tiene pues estas variables aleatorias Bernoulli que ahí están jugando, porque de todas maneras aquí en esta forma de hacer predicción, pues la estamos tomando como si estas fueran un 1, ¿no? Y escalando con el valor esperado, porque pues eran estas probabilidades que se estaban prendiendo y apagando con esa forma, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí.
Entonces, a ver, de forma igual de repaso, porque sí, hasta creo que aquí ya lo tenía abierto. Entonces aquí está dropout, ¿no? Entonces dice pues, que qué hace la capa de dropout, y esta es la última versión de PyTorch, es que durante entrenamiento va a aleatoriamente poner ceros algunos elementos del vector de entrada con probabilidad P. Y después los elementos ceros son escogidos independientemente en cada llamada forward, o sea, entonces sí es, bueno, ya que ya vemos que sí, para cada llamada forward se hace la aleatorización, entonces los elementos del batch no tendrían la misma aleatorización para todos los elementos del batch, ¿no? O sea, como el modelo como está como tal, es que cada llamada hacia adelante se hace la aleatorización. Entonces de una Bernoulli, de una distribución Bernoulli. Pues cada canal se va a hacer también independiente para cada, o sea, porque puedes tener varias capas de dropout en diferentes capas de tu modelo. Entonces todo es independiente uno del otro. Entonces, bueno, ya que hace cita al paper, que también nosotros le hicimos cita, y después lo que sigue dice, más aún, las salidas durante el entrenamiento también son escaladas durante entrenamiento por un valor de 1 entre 1 menos P. Esto significa que durante la evaluación simplemente vamos a computar la identidad para la... Aquí, ¿por qué está 1 entre 1 menos P? Y nosotros lo estábamos escribiendo como 1 entre P. O nos equivocamos, hay que corregir. Es una propiedad de la distribución, ¿no? O sea, porque nosotros dijimos que el valor esperado era P, ¿no? Y por eso dividimos entre... O sea, dijimos que una variable aleatoria Bernoulli con probabilidad de que tome el valor 1 es P, su valor esperado es P. Y pues sí es, ¿no? Porque es 1 por la probabilidad de 1, que en este caso sería P. No es porque para nosotros la probabilidad P era de 1 y aquí la probabilidad P le está asignando a... Sí, ¿no? Exactamente. Porque aquí dice, se va a hacer 0 con probabilidad P. Entonces, en nuestro caso es que se va a hacer 0 con probabilidad 1 menos P, ¿no? Entonces, nada más está puesto el valor al revés. Entonces, por eso aquí el P es la probabilidad de que se haga 0, y entonces por eso está al revés de nosotros, pero entonces por eso sería lo mismo, ¿no? Y lo que quería también ver también es si había la posibilidad de hacer Monte Carlo, pero creo que no. Y también, pues igual para terminar esta parte, también aquí tenía un ejemplito de dropout. Que también nada más es para ver, para que amarre, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es crear una capa de dropout, y que la probabilidad que en este caso es de que se ponga en 0, pues es de punto 8, ¿no? Aquí es importante por eso mismo de que opere, o sea, tenemos que especificar si estamos en modo entrenamiento y en modo evaluación, porque está en estos dos modos diferentes la capa de dropout, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a hacer que es un vector que le vamos a llamar entrada, que nada más es de unos de 2 por 6, ¿no? O sea, es un tensor de 2 renglones por 6 columnas, y que es de puros unos, ¿no? Y después pues vamos a aplicarle a esa capa la capa de dropout, y la salida es pues esto, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Qué es eso que salió ahí? Es el haber aplicado el Bernoulli, ¿no? ¿Y por qué está ahí 5? Porque estamos multiplicando por 1 entre 1 menos 0.8, ¿no? O sea, estamos dividiendo entre 0.2, que es como multiplicar por ¿qué? Por 10 medios, ¿no? Entonces por eso queda 5. Y que sea estocástico es que, por ejemplo, si aquí lo vuelvo a correr, pues posiblemente, tal vez muy probable, el patrón de donde salen 5 es diferente, ¿no? De hecho ahí salió de ninguno, se apagó a todos, ¿no? Porque bueno, la probabilidad de apagarlos es más o menos alta, ¿no? 0.8, pero de cualquier manera volvió a salir órale, ¿no? Como que está muy... desconfiaría yo un poco de eso.
Pías o no pías, y ahí sale en cada corrida sale algo diferente, ¿no? O sea, porque está haciendo las instanciaciones de esas variables aleatorias Bernoulli. Entonces, de nuevo, ahora si quisiera calcular el gradiente, primero, como PyTorch, pues nada más siempre el grafo computacional cuando hacemos backwards debe de ser algo que sea un escalar, entonces por eso aquí nada más sumé todas las salidas de este vectorcito que teníamos aquí. Y entonces el gradiente, ¿cómo se debería de ver? Si la salida es la suma de todas esas cosas y estoy haciendo el gradiente con respecto a cada una de esas variables, pues nada más va a ser, pues si está apagado o prendido el vector, ¿no? Y entonces aquí cuando calculo el gradiente, pues para esa suma, me dijo que no. Ahí, déjame ver. Porque según ya lo había hecho antes, ¿no? Entonces aquí le voy a poner ¿Cómo se le hace para poner el gradiente a 0? 0 grad. Y no he podido instalar mi copilot. Pero sí, no sería y punto. Sí, es 0 y un bajo grado. 0 y bajo grad, pero no me sale. Ya vi. Bueno. Sí, así se llama. Bueno, pero es que primero tendría que hacer es lo que luego no me gusta de los Yo encontré que está en una librería que se llama torch.optimizer.0. sí, es que eso es hasta, sí, ya es parte del optimizador, entonces bueno, te voy a hacer nada más así un super parche, pero ya ni modo. Entonces aquí nada más declaré otra variable para que no conflicteara con... esto ya no. Sí, es que el 0 grado se corre en el optimizador. Sí, entonces aquí... pues ya, ¿no? Y aquí debería de coincidir el patrón de 5 y 1. Entonces, de nuevo, si aquí calculara de nuevo, pues ahora para una entrada, para una salida diferente, bueno, vamos a generar otro patrón, ¿no? O sea, para este patrón diferente, aquí de nuevo si esto lloraría si de nuevo le aplicara esto, pero entonces estamos haciendo nuestro truco. Pero ahora no imprimí no, más bien no apliqué ¿Qué tanto le borré aquí esta cosa? Ya no me acuerdo. Bueno, pero no importa.
¿Estaba abajo? Estaba en medio. No, pero ya como que lo borré, ¿no? Y después aquí sería input punto grad, ¿no? Y ahora sí va a marcar error. Ya. ¿No es una invocación de función o es un atributo de clase? Va a guardar esa invocación de... No, el atributo sí es un... Este sí es un atributo, pero... Entonces debe de salir exactamente este mismo patrón, ¿no? Que está acá. Sale. Y de nuevo, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, o sea, de la suma, o sea, es la suma de todas las entradas. Y digamos, si estamos calculando el gradiente con respecto a una de las entradas, pues ¿qué es lo que debería de dar? Pues debería de dar 1, ¿no? Porque la derivada de eso multiplicado por la variable aleatoria, pues ya si la variable aleatoria es 0, pues va a ser 0, pero si es 1, pues va a quedar que nada más sería 1, ¿no? Entonces el gradiente sería 1, pero como en este caso estamos dividiendo también entre 1 de 1 menos p, pues también sale el 5, ¿no? Entonces si el gradiente pues nada más está fluyendo de manera normal. Y bueno, ya también nada más en evaluación, pues ya, bueno, ya viene, pero ¿por qué saca puros unos? No habíamos dicho porque ya... Que es la identidad, ¿no? O sea, ya ahí no está haciendo nada en evaluación, ya la capa de dropout no está haciendo nada, ¿no? Entonces cualquiera que sea la entrada, pues esa es la salida que va a ser, y aquí como la entrada del vector de unos, pues por eso es la salida. Bueno, entonces ya nada más aquí también lo que está aquí, este experimento, y también es nada más para probar, ahora en este dataset MNIST, diré fashion MNIST, pues cómo funciona la regularización. Entonces aquí es un zapato del fashion MNIST, ¿no? Es una bota, ¿no? Es una clasificación de... O sea, se parece mucho al MNIST porque son bien sencillitas los objetos, nada más que ahorita es un poquito más, o sea, diferentes a los números. Por ejemplo, aquí estos objetos ya la densidad de píxeles en negro pues es más alta que en MNIST, ¿no? Para ver ligeras diferencias. Entonces aquí lo que hace en es probar diferentes redes neuronales no convolucionales. Aquí también siguen siendo lineales, así que nada más son 3 capas de redes lineales con ReLU a la mitad, ¿no? También es un modelo así muy, muy sencillo, y después se va a correr para diferentes tamaños de la primer capa de neuronas, o sea, de 2 a la 5 hasta 2 a la 11, según esto. No lo voy a correr porque se estaba tardando ya mucho. De todas maneras, sí, ahí va más o menos corriendo. Y pues ya entonces el otro, o sea, este modelo ya cuando se corre, ya se calcula el error, bla, bla, bla. Entonces estas son las gráficas que genera. Entonces, bueno. Entonces este es el error en validación y en entrenamiento para los diferentes tamaños de la capa intermedia, ¿no? Entonces aquí lo que se ve es que pues sí, también hace sentido que el error en entrenamiento, mientras más grande sea el modelo, pues se hace más chiquito, ¿no? Pero ya el error en validación, pues mientras más, no necesariamente, sí empieza a bajar, pero ya de repente sube, ¿no? Y aquí como que está ahí algo medio extraño, ¿no? Pero aquí ya donde veríamos que ya empieza a haber overfitting, ¿no? O sea, aquí ya hay overfitting, y ya, por ejemplo, para este tamaño del modelo, pues ya subió bastante el error. Entonces ahora pues vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a poner una sola capa de dropout,
que la vamos a aplicar en la penúltima capa del modelo anterior. Es exactamente el mismo modelo anterior, pero aquí le pusimos esta capa de dropout. Igual es el modelo sin redes convolucionales ni nada, y hacemos exactamente lo mismo. O sea, entrenamos por ahí en número de periodos, bla, bla. Y estas son las gráficas que salen. Entonces aquí definitivamente sí ayuda un poco, ¿no? O sea, sí ayuda un poco para combatir en el overfitting. O sea, ya y también se ve los dos, ¿no? El error en entrenamiento de dropout, pues ya es más alto que sin dropout. Y de nuevo eso tiene sentido, ¿no? Por eso es una técnica de regularización. O sea, estamos haciendo más difícil el problema en el entrenamiento, pero la idea es que eso ayude a que en validación, que es lo que importa, sea mejor. Y ahora sí, esta es la línea naranja con respecto a la roja que teníamos antes. Y por ejemplo, aquí ya está el modelo, 2 modelos adelante de donde la roja tenía su mejor predictor, pues ya es el que tiene el mejor predictor, aunque tal vez es pequeñita la diferencia, pero sí ya es sí es más pequeña, ¿no? Entonces, al menos en este modelo muy sencillo para Fashion MNIST sí ayuda validación, y pues tiene ese comportamiento de que es una herramienta de regularización para mejorar los modelos. O sea, para poder utilizar modelos más complicados, pero de alguna forma frenar pues esa complejidad y en la dirección que nosotros quisiéramos. Entonces ahora aquí lo que ya también empezamos a ver la vez pasada, yo no les di descanso, y vamos a ver la vez hoy es como que cuál es el bias inductivo que estamos haciendo, o sea, cuál es hacia la dirección que estamos empujando los modelos cuando hacemos esto de dropout, y en qué sentido sí está sirviendo, o sea, qué es lo que estamos buscando hacer a aplicar esta regularización. O sea, en el mismo sentido de la que siempre hablamos, que es de weight decay, que es hacer que la red neuronal tenga pesos más pequeños, porque esos pesos más pequeños también se ven reflejados en que el modelo tenga derivadas más pequeñas, y que entonces sea como que más suavecita sus predicciones del modelo, ¿no? O sea, la diferencia que hay entre lo que predice un modelo para entradas que son cercanas una a la otra también deberían de ser cercanas entre sí. O sea, no debería de cambiar tan drásticamente su predicción. Entonces aquí, ¿cuál es la idea con dropout? Pues de que lo que estamos haciendo, que ahorita por nada más un primer experimento, pues más o menos ya se ve algo decente. Pero bueno, hasta este momento ya digamos, ya viendo qué es, no sé si tengan alguna duda o comentario de dropout. O sea, vimos que bajó, vaya, que ya no hubo overfitting, al menos no tan rápido como al no utilizarlo, porque al apagar neuronas, técnicamente el modelo ya no es tan grande con ese número de parámetros. Pues lo podrías pensar así, de que el modelo no es tan grande, pero aquí más bien es como que aparte es ruidoso, ¿no? Porque no nada más se apaga las neuronas en un solo patrón. O sea, a veces se apagan unas, a veces se apagan otras. O sea, es más que hacer el modelo más chico. O sea, es hacer el modelo más chico si es un factor. O sea, estamos disminuyendo el modelo en un factor P en valor esperado. Pero bueno, nosotros 1 menos P y ellos P. Pero aparte ese patrón de apagado pues es distinto. O sea, estás tratando y qué es lo que ellos hacen, un poco de énfasis aquí en esto. No solo es hacerlo más chico. Sí, no solo es hacerlo más chico. O sea, sí es un aspecto, pero también es que está aleatorizado esta cosa. Creo que incluso en el paper hacen experimentos manteniendo, o sea, con modelos de N por P neuronas, ¿no? O sea, para mantenerlo del mismo tamaño. No recuerdo, pero Y aún así funciona. Pero sí, entonces digamos que ahí quitaron eso de hacerlo pequeño, y y nada más la cosa de hacer los electrones gracias también funciona, ¿no?
¿Alguna otra pregunta o comentario? O sea, podríamos concluir que el drop-up es, como dijo, una técnica de regularización que sirve para mejorar el error en validación, disminuir el overfitting y hacerlo más tolerante a fallos. Creo que había dicho algo así. Hasta ahí digamos que ya eso es cualquier técnica de regularización, eso es lo que hace, eso es lo que logra hacer. O sea, si logra hacer eso, ya le podemos llamar una buena... Pues ahorita lo que tendríamos que argumentar es por qué, ¿no? O sea, como que por qué está logrando eso. Ahorita el trabajo que digamos que hicimos en esta hora y cacho es cómo manejamos un modelo que es estocástico. O sea, cómo vamos a manejar el entrenamiento y el testing de un modelo que es estocástico. Digamos, ya eso lo logramos hacer o ya dimos argumentos de lo que está haciendo, pero ahora esta estocacidad en esta dirección si es buena o no, ¿no? O sea, ¿por qué si está funcionando ya en estos pocos experimentos que ahorita ponemos? Eso medio lo hablamos la vez pasada, pero bueno, ahorita tendremos que volver a discutirlo, ¿no? Y ya va en esa dirección que tú decías. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, no creo que acabemos hoy, entonces de manera creo que sí les doy descanso y ya nos bueno, 5 minutos de descanso y ya terminamos dropout el jueves. Pero ya no tanto, ya le voy a dar. Pero esas no las tienes escritas. No. Pero, bueno, sería pues si quieras una de esas. ¿Cuántos son? No, eres tú. Porque luego les digo, Así de fácil, pero sí. Sí, y vean, o sea, es como media hora al día, pues, que Bueno, todavía no los tengo, ya los había. pero yo sí dicen. Ya los había descargado desde. sí, no, es medio bate. Solamente Me contaron la misma historia de un pato que metió, pero era su clase. Creo que metió análisis, álgebra, fue muy algo delicioso. pero sí se refiere a un tema. El programa que se
No sé, luego unas alitas de la noche. Se me antojaron así como. Oye, estos son. Es que Estos son. Eso tiene mucho. Pero. Sí, los que no saben de la ropa. Esta fue mi comida del sábado. De ahí. Pues son tal vez. 30. Y el sábado se fueron pechuga rellena. O sea, sé que no hay examen, pero nunca hace examen. Es que no me Y ahí veo. es como muy así, porque es Entonces, se nos sale bonito. Y es que, bueno, no sé. No, porque como somos todos del lado, dicen que todos es difícil, ¿no? Sí, es que como no es una. O sea, es muy complicado, pero de hecho, nunca había pasado. También tengo una tesis asociativa. Sin saber la no, ya no entiendo, pero no. ¿Qué planes? Pero yo creo que eso está muy bien. Lo que he leído algunos es que Este modelo es así. No está con cosa, no tiene cosido nada. Así es. Entonces así ya cada vez que ves la definición de derivada, Bueno, y acá esto es más sencillo. O sea, yo no veo que O sea, de aquí. Pues supongo que ahí están los puntos de Sí. entonces ¿Viste los tenis de Shaquille O'Neal? Shaquille O'Neal es un basquetbolista. Y antes tenía una colaboración con Nike. Y que vamos a hacer hasta que la vez alguna lo pagó así en la calle. Bueno, se lo fue con el y le reclamó por sus temas. Eran muy caros y se muere. Y eso le tocó así de lado y sacó su mano. Yo sé que descubrieron son de capitalistas. Bueno, sí, pero no pude ir. No le puse pausa. Pero prefirió visitarse y dejarme con la persona. Ahí vamos a, si dijeron algo, vamos a usarlo en su contra, pero se me olvidó ponerle pausa a esto, entonces hay que, bueno, no está quien edita los videos, pero bueno, hay que decirle que se pasó un cachorán, pero bueno, ánimo. Entonces, este es el artículo de los dos principales, bueno, y aquí están los otros dos, donde dan la justificación de la intuición de por qué empezaron a trabajar con Dropout, y digamos que esto es lo de que evitar la coadaptación de detectores de características, ¿no? Entonces como que digamos que la idea es que si dos características, o sea que si la característica importante como que es una combinación compleja de varias características, pues sí la va a tratar de disminuir Dropout, ¿no? Como que es la idea, como unas van a estar prendidas y apagadas, entonces si para que funcionen tienen que estar en conjunto las dos o tres características presentes, el hecho de que aquí la estén apagando a cada ratito Dropout, o sea, como que está impidiendo que suceda eso, ¿no? O sea, de que lo que determina la predicción sean un conjunto de características que como que dependen fuertemente uno de la otra, y por eso al apagar la una como que logra ese efecto, ¿no? Pero bueno, ya con la historia pues se han tratado de exponer como que más razones de qué está pasando y por lo que puede ser bueno esto de apagar pues un conjunto de neuronas aleatoriamente. Entonces otra cosa que se menciona es que como que tratar de que
esto de también de coadaptación es otra forma de decirlo, es que las características sean buenas por sí mismas, o sea, que no necesiten de otras características para dar buenos resultados. O sea, que si sea una característica que uno pudiera como que si o sea, muchas veces, por ejemplo, lo que queremos hacer en reducción de dimensionalidad, por ejemplo, para datos tabulares, que era el machine learning viejo que hacíamos, era tratar de construir pues, de un vector de 100 características, hacer reducción de dimensionalidad para que sea un vector de 10 características. Entonces lo que quisiéramos es que cada una de esas 10 características pues, fuera lo suficientemente bueno para que nos ayudara a hacer una buena predicción, ¿no? Entonces el apagar de nuevo características como que lo que fomenta es que las características por sí mismas sean útiles para la predicción que se quiere hacer. Entonces pues también sí me hace sentido, ¿no? O sea que el apagarlas a veces, o sea como que pueda hacer la característica buena por sí misma, aunque muchas de las otras cosas se hayan apagado, ¿no? Si otras cosas se apagan, esta todavía pues, es lo suficientemente buena para predecirla, ¿no? No sé si estén de acuerdo o por ejemplo ahorita tienen otra idea de por qué puede ser bueno dropout, o sea, como que en qué sentido es bueno dropout. Pues en general lo que buscas en Dropout quizá es no hacer que la red dependa de ciertas neuronas para que haga una predicción correcta, sino que Sí. todas tengan una información pues plausible para que no dependa de una en específico. Sí, no, o sea, como que lo estás haciendo tolerante a eso, ¿no? O sea, tolerante a que si se apagan unas no sean determinantes de ya hacer la predicción. Entonces, digamos que eso hace que cada una de las características pues sí sea como que lo suficientemente buena por sí misma para hacer ese tipo de predicciones. Que también, por ejemplo, un posible peligro, o sea, pudiera ser de que si una característica sí es muy importante, pues que entonces él trataría de que hubiera redundancia también en estas cosas, ¿no? Igual y todavía puede que sí haya una sola característica que sí es buena, pero a lo mejor aquí en todo este proceso de dropout, como aquí todas son pesos independientes uno de los otros en principio, pues pudiera hacer que generara duplicación pero digamos hasta eso se podría ver como que es algo que igual si ya el problema sí requería que esta característica sí fuera muy importante, entonces pues, se podría duplicar, ¿no? También es algo que se podría observar. Duplicación como a través del entrenamiento. Sí, de duplicación. O sea que en realidad las dos neuronas, por ejemplo, con los pesos que van a la siguiente capa, sean lo mismo. O sea, de que nada más esté calculando lo mismo. O sea, también es algo que se podría ver. O sea, que podría ser el resultado de que sí una característica fuera esencial, ¿no? Para hacer la predicción. Aún así, digamos, podría existir en este esquema de dropout, como en cualquier otro esquema de cuando hay ruido, pues ¿qué haces para disminuir ese tipo de ruido? Pues haces duplicación de características. Entonces hasta aquí, de esa forma, pues uno podría ver qué características, si uno tratara de hacer, por ejemplo, pues sí, interpretación o tratar de ver, estudiar el modelo a través de estos modelos de Machine Learning, ver cuáles son las características importantes, pues podría ser así hasta las que aún persistían, a pesar de hacer dropout, ¿no? Se podría tratar de hacer ese tipo de investigación, a ver si existe una de esas características. Pero ahorita, por lo pronto, lo único que quiero decir es que, aunque estamos diciendo que se tienen que crear características que no son necesarias, porque se pueden apagar y de todas maneras el modelo puede hacerlo bien, o sea, de que como otras toman el rol de las que ya estaban, pues es en ese sentido, ¿no? De que sí puede haber duplicidad de funciones, ¿no? En estas neuronas que se estén haciendo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Bueno, también así como que en resumidas cuentas. Que ya estamos en estas dos, ¿no? ¿Podríamos subir un poquito? ¿Subirle? Ajá, a donde ya hacemos la predicción. Es que
estamos utilizando el valor esperado de nuestra distribución para saber si el valor esperado de cuáles neuronas van a estar prendidas o apagadas. Como si ya no se tratara nada más de una evaluación de el modelo, como si pudiéramos estar concentrando de alguna manera como si fuera un tipo de ensamble. Sí, ya viste, por eso. Pero sí, esa es la siguiente intuición que está bastante buena. Bagging es un método de ensamble y es una interpretación padre que tiene esto, pero también es una idea parecida. O sea, la idea, como le estaba diciendo León, es que no solo, o sea, son diferentes características, sino también aquí, como lo vemos al final, pues estamos prediciendo con todo, ¿no? O sea, ya al final, al menos en esta versión que tenemos de Dropout, donde ya todas las neuronas quedan vivas, o sea, al final ya predecimos con todas las neuronas vivas, como que también lo que tiene que aprender a hacer dentro de todo este proceso es aprender a utilizar toda la información que viene. A veces no viene toda, pero la que viene pues debe de usarla bien para hacer la predicción, ¿no? Entonces, como que si tiene que utilizar siempre la información que viene, pues a lo mejor una de las formas más fáciles de utilizarla es como tipos modelos de ensamble, que utilizan lo que predicen varios modelos para dar su predicción final. Entonces es algo que también vamos a ver, tal vez ya no hoy o tal vez poquito lo decimos, pero sí es otra razón, ¿no? O sea, que como que trata de que pues sí, las características por sí mismas sean buenas, pero también diferentes conjuntos de características que sean las que están presentes, de que pueda utilizarlas bien, ¿no? O sea, de que sí sea útil. También estos son como que intuiciones nada más, ¿no? Todo como que ya esto es lo que es, y a lo mejor hacer estudios para estudiar cada una de las diferentes propiedades que se tienen. Pero bueno, igual y ya nada más para terminar, por ejemplo, algo que puede ser posible, o sea, porque por ejemplo aquí en este dropout, al menos como lo describimos aquí, siempre se apaga en promedio un P del número de neuronas que hay en la capa de neuronas, ¿no? O sea, no o sea, por cómo está diseñado, de que son Bernoullis independientes una de la otra, se apagan, o sea, siempre, y el número de neuronas que se apagan y se prenden se concentra, por lo que hemos hablado en otras cosas. Eso quiere decir que es muy poco probable que se apaguen todas las neuronas, o también es muy poco probable que se prendan todas las neuronas, ¿no? Entonces esto lo digo porque ya digamos que desde un punto de vista de investigación, o sea, ¿creen que pueda ser beneficioso utilizar otro tipo de distribución de apagado y prendido? O sea, porque ahorita tenemos distribución de apagado y prendido tipo binomial. O sea, es binomial porque son Bernoullis independientes, ¿no? O sea, las que se apagan y se prenden son Bernoullis independientes. Entonces, ¿creen que valga la pena investigar eso? O sea, o encontrar un escenario donde valga la pena que el patrón de apagado y prendido sea distinto. No sé si está la pregunta. O sea, que en vez de binomial usemos, por ejemplo, uniforme o algo por el estilo. Sí, otra distribución, o sea, que por ejemplo, sí, la probabilidad de que todas se apaguen sí no sea exponencialmente pequeña la distribución, o otro patrón. Sí, bueno, yo haciendo la analogía y pensando de que pues, esto se basa en las redes del cerebro, las redes neuronales cerebrales, pienso que estaría interesante, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente fuerte y que te afecta alguna parte, se te apaga en alguna sección de las neuronas. A veces pasa, ¿no?, de que se encuentra como caminos alternativos el cerebro para rehabilitarte y todo. A lo mejor algo así como reproducir ese fenómeno en esto, donde no necesariamente todas tienen 50%, digo, o bueno, P, uno menos P, sino que es casi como más aleatorio, más fortuito, que se apaguen. Sí, pues sí es interesante, ¿no? O sea, que se apaguen por bloques, ¿no? O sea, no nada más así. Que está interesante porque, digamos, sí. O sea, como que hay dos cosas, ¿no? O sea, aquí es como que. O sea, porque digamos que lo que estás hablando del accidente, como que yo lo veo ligeramente diferente, ¿no? O sea, como que ahí lo veo como que en el sentido de que si tú tienes un modelo así bien chonchote y que todo tenía su función, si le quito de repente un tramo, ¿qué tan fácil es readaptar esa función con lo que ya me quedó, ¿no? O sea, ¿qué tanto es
la red lo suficientemente buena para que siga funcionando, aún con el cacho que me quedó. Pero aquí como se están, o sea, sí está interesante, igual habría que pensarlo más, pero definitivamente eso de por bloques, o sea, sí sería un escenario para estudiar, en este caso biología, que a lo mejor pudiera ser relevante y que sí, y pues sí hace sentido, ¿no? Por ejemplo, otro lugar donde creo que, y de hecho lo estudiamos nosotros un poco y ahí tenemos algunos resultados, que no sé si decirlo ahorita porque ya es en transformadores. O sea, en transformadores también se utiliza dropout, pero se utiliza dropout así a nivel de token, y cada uno de los elementos del vector que representa al token se apaga y se prende con probabilidad. Pero, o sea, se utiliza esta misma librería, por así decirlo, dentro del contexto de los transformadores. Pero, por ejemplo, puede ser interesante y hasta en la misma sentido, con la analogía que se hace aquí de apagar y prender features, como en el contexto de transformadores, o sea, así sería apagar y prender los vectores que representan a los tokens. O sea, que el modelo prediga, aun cuando están algunos vectores durante toda la capa prendidos y apagados. Y de hecho, precisamente eso es como se entrena GTP, ¿no? O sea, cuando se entrena GTP, que también lo vamos a ver, es que se apagan algunas de las vectores, o bueno, algunas de las palabras de entrada, y el objetivo es predecir eso que se apagó. O sea, que pueda predecir las diferentes palabras que siguen o no, aunque se apaguen diferentes entradas de la sentencia. Pero eso se podría hacer también a otros niveles, o sea, no nada más al nivel de la entrada. O sea, que se apaguen vectores completos de los que pasan en los diferentes embeddings, que ya lo vamos a ver cuando se ven los transformadores. Entonces también eso pienso que puede ser interesante, o sea, que existen apagado y prendido de características, pero como que en diferentes modelos lo que define una característica ya relevante puede consistir de vectores y no nada más a nivel de neurona. Pues entonces puede que ahí haga sentido, sería como que otro patrón que tendría que utilizarse, ¿no? Que apaga y prenda todos los bloques de esa cosa, ¿no? Bueno, pues que una pregunta o comentario que tengan con respecto a eso. Bueno, igual ya para terminar, y de todas maneras esto le vamos a seguir trabajando pues ya el miércoles, es esta interpretación de que se está interpretando dropout, pero como una técnica de ensamble, así como lo que les había dicho. Y aquí la idea, o sea, la idea de los métodos de ensamble es que ustedes tienen un problema de machine learning, ya sea de aprendizaje supervisado, de clasificación o de regresión, y pues ustedes tienen que crear un modelo que haga buenas predicciones, no están compitiendo en Kaggle. Entonces, una de las estrategias que también siempre se hace, hasta es parte del flujo de trabajo en Kaggle, es que se creen varios modelos y al final hacer algún método de ensamble de algún tipo, ¿no? Entonces, ¿qué son los métodos de ensamble? Pues que tú tienes diferentes modelos que tú entrenaste para el problema dado, y ya las diferentes técnicas de ensamble te dicen cómo combinar esos modelos para generar una solución final, ¿no? Utilizando la mezcla de estos modelos de ensamble. Entonces, lo primero que pudiéramos ver pues es que cuando estamos haciendo dropout, como estamos apagando y prendiendo neuronas, es como si estuviéramos generando diferentes modelos, que ya aquí lo estuvimos hablando de que es un modelo más pequeño, ¿no? Pero aparte, como es aleatorio quién se apaga y se prende, pues podríamos pensar en cada uno de esos patrones distintos de apagado y prendido puede corresponder a un modelo diferente. Entonces, si utilizáramos esa forma para generar modelos diferentes, pues podríamos después ver de cómo se combinan los elementos, ¿no? Entonces, ahora ya en particular, un algoritmo que aquí está Bagging, que se utiliza para hacer mezcla de modelos, es un algoritmo sencillo, o sea, es sencillo, pero sí da buenos resultados. A veces no es de los más utilizados para hacer mezcla de modelos,
pero sí es algo que se puede considerar y que cuando se está haciendo entrenamiento, pues a veces se puede considerar como un hiperparámetro, ¿no? ¿Qué algoritmo de ensamble se utiliza? Entonces, en este algoritmo de debugging, lo que se hace es, se tiene una familia de modelos fija, o sea, por ejemplo, árboles de decisión, o sea, se tiene una familia de modelos fija, o sea, F árboles, y se van a entrenar un cierto número de árboles distintos. O sea, vamos a tener el modelo F1 hasta el modelo F M mayúscula distintos, ¿no? Donde cada uno de estos van a ser donde cada uno de estos FI vive en esta familia F de árboles. Pero para ¿cómo vamos a lograr que estos modelos sean distintos, o que en principio sí cada aporte el hecho de hacer un diferente modelo de ensamble? Cada uno de lo que vamos a hacer es que si tenemos nuestro conjunto de datos, o sea, nuestro conjunto de datos de entrenamiento, bueno, lo separamos en entrenamiento y prueba, pues tenemos un conjunto de entrenamiento. Entonces lo que se hace en Bagging es agarrar un subconjunto de este conjunto de entrenamiento, o sea, también es un hiperparámetro, por ejemplo, el 40% de los datos de entrenamiento escogido al azar, y con eso entrenamos al modelo F1. Después el modelo F2 lo entrenamos con otra vez el 40%, pero también tomado aleatoriamente de este conjunto de entrenamiento. Y así para todos los M modelos que queramos tener. No sé si sea claro que los modelos pues, probablemente van a ser distintos modelos, porque van a depender, no siempre va a ser el mismo conjunto de entrenamiento sobre el cual van a entrenar. Entonces, pues así es como se agarran pues estos M modelos, y luego ya en el modelo promedio con el que vamos a predecir, pues va a ser con el promedio, o sea, como con 1 entre M, la sumatoria de lo que predicen los diferentes modelos para la entrada ahí, ¿no? O sea, como que va a ser el modelo, vamos a poner con el promedio. Por ejemplo, esto sí es así tal cual en regresión, pero en clasificación podría ser, se podría ajustar, ¿no? A votación o alguna otra forma. Entonces, lo primero que tal vez tendríamos que ver aquí es por qué esto puede funcionar, o sea, por qué esto ayuda, o sea, por qué esta técnica ayuda pues, en diferentes aspectos, ya hasta sea en generalización, que es al final lo que queremos, pero ¿por qué ayuda? Porque permite que no se ajuste de más al conjunto de entrenamiento. Sí, no, o sea, eso como que para generalización, como agarras un subconjunto de, o sea, igual si hay peculiaridades en el dataset que no representan en la generalidad del problema, pero que son artefactos de haber tomado nada más este dataset, pues el tomar subconjuntos de este dataset va a hacer que a lo mejor una de estas funciones sí dependan de ese artefacto, pero a lo mejor otras no. Y entonces como que ya a lo largo de ese promedio pues se van anulando pues esos artefactos que pudiera aprender y hacer overfitting el modelo con respecto a eso. Ahora también la idea también es que, como digamos, por ejemplo, si hiciéramos un poquito de análisis, veríamos cuál es o sea, al final el error de salida que dijimos que era de cada modelo es el valor esperado de lo que hace nuestra función con respecto a un dato. Y bueno, y aquí es el error, ¿no? O sea, es el error que hace nuestra función con respecto a un dato que agarramos al azar con la misma distribución que con la que entrenamos, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos. Entonces también en principio, ¿cuál sería el error que tendrían todos estos FI? O sea, ¿cómo sería el error ya para un FI en particular? Pues es uno dado, ¿no? Y voy a poner así que es mi error. O sea, ese valor esperado que es el error que tengo, voy a poner que es el error I. Ese es el error I que tengo. Pero mi pregunta ahorita es cómo están relacionados esos diferentes errores EI. O sea, como para cada modelo que entrené aquí en esta forma de debugging, cómo es el error EI. Porque digamos que cada uno de estos modelos se entrena con un conjunto de datos, un subconjunto de datos
pues, al azar de todo el conjunto de entrenamiento, pero todos estos datos vienen con la misma distribución, ¿no? Entonces el subconjunto de datos es como si fuera un conjunto de entrenamiento, pero más pequeño con la misma distribución. Entonces todos están entrenando con un conjunto de datos pequeño con la misma distribución. Entonces la teoría pues, lo que te dice es que entonces este EI pues, va a ser lo mismo va a ser igual que cualquier otro, o sea, es igual que J. O sea, todos los errores son los mismos, ¿no? O sea, todo el valor esperado, si lo pudiéramos calcular, sería el mismo para cada modelo. Y entonces, ¿eso qué hace? O sea, ¿qué hace si el valor esperado es igual a, pues hasta lo que le puedo poner así, que es un error general EOUT, que es el mismo, o sea, EOUT, digamos, hasta así restringido, bueno, no sé, EOUT, que es igual para cada, o sea, por eso es independiente de la I. Entonces, ¿cuál sería el error que comete mi agregado? O sea, ¿cuál sería el error que comete mi modelo agregado, que ya sería la pérdida, pero para el modelo agregado, que tiene para una entrada dada y una Y dada escogida al azar? Pues de nuevo, por la linealidad de la esperanza, me metería ahí a los errores y bla, bla, y entonces esto sería igual el layout. Entonces, en este caso de Bagging, como todos estos modelos es la misma familia de modelos y se están entrenando lo mismo, nada más para diferentes datos tomados al azar, pues resulta que al menos en el error en la salida, pues es exactamente el mismo. Entonces no me está ayudando mucho, ¿no? O sea, como que yo lo que quisiera es que me ayudaran. Pero ¿en qué sentido tal vez sí me puede estar ayudando? Y ya con eso acabamos hoy y tal vez lo... de que tal vez el valor esperado no es lo único que importa, ¿no? También a lo mejor me gustaría ver la varianza de esta F y también ver qué tan es, y ya igual por lo mismo el análisis que hemos hecho ya varias veces, creo, del teorema de los grandes números, la varianza de sumas de variables aleatorias independientes pues se va a ir haciendo más pequeña. De hecho, aquí la varianza va a caer con n, o sea, con el número de este tipo de cosas. Ya lo vemos más a detalle la siguiente clase, pero bueno, es una de las razones por las que ayuda Bagging, o sea, ya en este sentido de que sí reduce la varianza, o sea, mantiene el mismo error de la predicción, pero ahora va a reducir la varianza. Y ya también como pequeño detalle, los que estudian economía o están ahí, o ustedes que quieren invertir en diferentes lugares de la bolsa, no sé si siempre escuchan que tienen que diversificar su portafolio, ¿no? O sea, que no pongan todo en la misma cosa. Pero una de las razones de diversificar el portafolio, que es como que pues es basado en esta misma teoría, aunque tengas la predicción de que es la misma la ganancia que en valor esperado es la misma, pero tratas de reducir la varianza. O sea, tratas de reducir de que no te vaya a ir tan mal si te llega a ir si te llega a ir mal, ¿no? Porque también sí es claro que si hay una acción que sí se ve muy buena, pues como que sí deberías de poner todos tus huevos en esa acción, ¿no? Pero si hay varias que se ven buenas, pues siempre la mejor estrategia va a ser como que diversificar en esas varias acciones. Bueno, entonces le seguimos el miércoles.